No hay lugar más oscuro que aquel donde ya no se distingue la salida, donde las paredes no son de piedra ni de barro, sino de pensamientos en espiral, donde cada paso que se intenta dar lleva al mismo rincón, a ese hueco profundo donde todo pesa, todo duele y todo parece sin sentido. A veces, el que planea quitarse la vida no quiere morir, solo quiere descansar, solo quiere dejar de sentir ese nudo en el pecho, esa culpa sin forma, esa tristeza sin nombre. Quiere detener ese ruido que no cesa, el juicio interno que castiga, el cansancio de sí mismo que le ha convertido en rehén de sus propios silencios. No es fácil explicarlo, porque desde fuera la vida sigue, porque desde fuera parece que tiene todo: juventud, salud, amigos, futuro, pero desde dentro solo hay niebla, una niebla espesa que lo cubre todo, una voz que susurra que no merece, que no importa, que estorba, y lo más cruel, que nadie lo va a entender, y quizá lo más doloroso, que ya no confía ni en sí mismo para explicar lo que siente. Cuando alguien llega a ese punto, no es porque sea débil, es porque lleva mucho tiempo intentando ser fuerte sin que nadie lo note. Ha aguantado, ha callado, tragado, ha puesto sonrisas falsas y ha seguido caminando como si nada. Pero por dentro, cada día era más difícil. Y llega un momento en el que el cuerpo aguanta, pero el alma no. A veces lo gritan con gestos, a veces lo insinúan en conversaciones sueltas, otras lo lanzan como quien lanza una cuerda, una última señal, una súplica disfrazada de broma, de ironía, de comentario suelto. Y si no estamos atentos, se nos escapa, porque duele mirar de frente el abismo de otro, porque es más fácil pensar que exagera, que manipula, que dramatiza. Pero no. Quien contempla el suicidio está pidiendo ayuda, aunque lo haga desde su propio laberinto. Y no todos quieren morir. Algunos solo quieren dejar de vivir así. Otros sí, han llegado al punto en el que sienten que no hay otra salida. Y ahí la mente ya no razona. Ahí no hay claridad, ni lógica, ni consecuencias. Ahí hay solo una cosa: desesperación. Es una palabra grande, áspera, pero exacta. Desesperación. Perder la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, el alma se cae al suelo. Y cuando el alma se cae, todo lo demás tambalea. Ni la familia, ni el amor, ni los amigos, nada sirve si ya no se siente como posible. Por eso es tan importante escuchar antes de que sea tarde. No escuchar solo con los oídos, sino con el alma. Detectar lo que no se dice, lo que se traga, lo que se repite. Porque hay frases que se repiten como mantras de un alma que se está apagando. No valgo para nada. Ya no sé qué hacer con mi vida. Todo me sale mal. Estaría mejor muerto. Solo soy una carga. Ya no le importo a nadie. Echo de menos cuando era feliz.
Cuando alguien dice eso más de una vez, no está dramatizando, está pidiendo auxilio y no siempre pide una solución. A veces solo necesita presencia. Alguien que se quede, que no lo intente arreglar todo, que no lo llene de frases hechas ni de buenos consejos. Solo que esté, solo que escuche, que le haga sentir, aunque sea por un instante, que no está solo. Porque el suicidio no nace de la muerte, sino de la soledad, de la ausencia de sentido, de la desconexión total, de no verse reflejado en nadie. Y cuando eso ocurre, la mente no es la que manda, es el dolor el que gobierna. No es locura, no es cobardía, ni egoísmo, es sufrimiento crónico, sufrimiento profundo, sufrimiento que ha perdido el nombre porque ya lo ha intentado todo. A veces solo una llamada, solo una palabra, solo una mirada verdadera puede cambiarlo todo. Porque hay quien estuvo a punto de irse y se quedó. Y tiempo después, con ayuda, con acompañamiento, con alma, agradeció no haber cruzado la puerta. Por eso hay que hablar, por eso hay que nombrarlo. Por eso este programa existe. Porque si una sola persona, una sola, al escucharlo, siente que no está sola, que su vida importa, que su alma puede sanar, entonces todo habrá valido la pena. Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Hay un momento en que el alma deja de preguntarse por qué duele y empieza a preguntarse para qué seguir. No es lo mismo. Ya no se trata de entender el origen del sufrimiento, sino de encontrar un motivo para no rendirse. ¿Un para qué? Un sentido. Cuando ese sentido desaparece, algo se apaga por dentro. No siempre es un estallido. A veces es un lento desvanecerse, como una vela que se va consumiendo sin que nadie lo note. El suicidio muchas veces no es un acto de impulso, sino el resultado de una ausencia prolongada. La ausencia de propósito, de pertenencia, de dirección, de conexión con algo más grande que uno mismo. Y no siempre es visible, porque el vacío no hace ruido, porque el alma no sangra por fuera, porque hay quienes siguen estudiando, trabajando, saliendo, publicando en redes, mientras por dentro sienten que la vida ya no vibra, que lo que hacen no importa, que lo que son no es suficiente, que no hay lugar para ellos en este mundo que corre sin detenerse a mirar. El suicidio es, en muchos casos, un grito mudo. No busca castigo, ni venganza, ni atención. Es el eco de una pregunta que no ha sido respondida. ¿Para qué estoy aquí
Y cuando esa pregunta no tiene respuesta, la vida empieza a pesar. Cada mañana es una cuesta, cada noche un descenso, y poco a poco se va borrando el deseo de amar, de crear, de luchar, de reír. Se va apagando la chispa y queda solo la rutina vacía o la espera silenciosa de un final. Lo más triste es que muchas de esas almas eran intensas, creativas, sensibles, profundas. No eran débiles, eran demasiado abiertas al mundo, y el mundo no supo cómo abrazarlas. Eran las que se hacían preguntas que otros evitaban, las que sentían más de lo que decían, las que no se conformaban con la superficie, y por eso, cuando no encontraron sentido, el abismo fue más hondo. Pero el sentido no siempre aparece solo. A veces hay que sembrarlo, a veces hay que construirlo, no como una meta lejana, sino como un hilo fino que nos une al presente. Un propósito pequeño, cotidiano, real, como cuidar de una planta, como escribir lo que uno siente, abrazar a alguien con verdad, ayudar a quien esté más perdido, decir, aún no me voy, quiero ver qué hay más allá de este día. Porque el alma no necesita tener todas las respuestas, solo necesita una razón para quedarse, una chispa de esperanza, una posibilidad de reconstruir lo que parece roto. Y esa chispa puede encenderse con algo tan simple como sentirse visto, sentirse escuchado, sentirse parte. El suicidio no siempre es una elección de muerte. A veces es una rendición por no encontrar vida. Porque si en ese instante de duda, de vacío, de desesperanza, algo o alguien aparece y susurra, tu vida tiene sentido, aunque ahora no lo veas. Hay algo más en ti, aunque no lo comprendas. Ese alma puede detenerse, puede esperar un poco más, puede abrirse a la posibilidad de que, después del invierno más largo, vuelva la primavera, porque siempre vuelve, y aunque hoy no lo creas, el sentido no se perdió, solo estaba esperando a que volvieras a buscarlo. No todo el que se quita la vida está enfermo. No todo el que muere por decisión propia estaba loco. Y sin embargo, sí hay algo que une casi todas esas almas: el sufrimiento. Un sufrimiento tan hondo que no encuentra forma de expresarse, tan largo que agota, tan invisible que muchos ni siquiera lo detectan. Vivimos en un mundo que ha medicalizado casi todo, donde lo emocional se convierte en diagnóstico y lo espiritual en disfunción. Y aunque muchas veces sí hay cuadros clínicos detrás de un suicidio, depresión, trastornos de la personalidad, adicciones, traumas severos, no siempre es así. Hay quienes, aun sin cumplir ningún criterio psiquiátrico, han sentido que la vida ya no tenía sabor ni sentido, que no podían más con la presión interna o externa, con la desconexión, con ese dolor que no se deja tocar ni nombrar, porque lo que duele no es una parte concreta, sino todo el ser.
Y ahí es donde se rompe el juicio fácil, ese que dice: si se hubiera medicado, si hubiera ido al psicólogo, si hubiera hablado más. Porque no siempre se trata de una enfermedad del cuerpo o del cerebro. Muchas veces es el alma la que está cansada, desnutrida, fragmentada por dentro, sin fuerzas para sostenerse, incluso aunque por fuera todo parezca en orden. Decir que todo suicida está enfermo es reducir la complejidad de una experiencia humana y espiritual profunda a una etiqueta. Y aunque sí hay suicidios que podrían evitarse con atención médica, terapéutica, acompañamiento profesional y amoroso, no podemos caer en el error de pensar que todo se soluciona con una receta o una sesión. Hay dolores que no se curan, pero se pueden acompañar. Hay vacíos que no se llenan, pero se pueden abrazar. El sufrimiento tiene muchas caras: la soledad, el rechazo, la falta de sentido, la desconexión familiar, la culpa que no se suelta, el duelo no expresado, la ansiedad sin forma, la presión social, el bullying, los secretos que consumen por dentro. Y cuando una persona vive demasiadas de esas cargas a la vez, sin red, sin sostén, sin amor real, puede llegar a convencerse de que su existencia no tiene valor, de que su partida será menos dolorosa que su permanencia. No hace falta estar clínicamente enfermo para sentir que no se puede más. Lo que hace falta es haber estado demasiado tiempo sin una palabra que salve, sin una mirada que comprenda, sin una presencia que diga: te veo y lo que sientes es real. Y lo más devastador es que muchas veces el entorno solo se da cuenta de la magnitud del dolor cuando ya es tarde, cuando la vida se ha apagado, y entonces sí se empieza a revisar lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se podría haber hecho. Y ahí llega la culpa colectiva, esa que nadie quiere reconocer, porque es más fácil pensar que era una enfermedad que no vimos que asumir que quizás simplemente no estuvimos presentes, que fallamos en escuchar, en preguntar, en acompañar de verdad. Y no se trata de buscar culpables, no, sino de entender que el sufrimiento necesita algo más que diagnósticos. Necesita alma, presencia, ternura, espacio para no ser juzgado. Porque aunque no podamos evitar todos los suicidios, sí podemos cambiar la forma en que miramos el sufrimiento, y eso, aunque parezca poco, a veces es todo. La sociedad no sabe qué hacer con el suicidio. Lo teme, lo oculta, lo silencia, lo juzga, lo banaliza. Lo convierte en cifra o en escándalo, pero pocas veces lo mira de frente con compasión. Cuando alguien se quita la vida, todo se llena de ruido, pero no del que ayuda, sino del que confunde. Empiezan las suposiciones, las acusaciones, los susurros de pasillo, las frases hechas que no explican nada pero lo tapan todo, como si con repetir que era muy callado. Nadie se lo esperaba,
¿O ya estaba raro últimamente? Eso bastara para descifrar el abismo que lo arrastró. Lo cierto es que como sociedad estamos tan incómodos con la idea de que alguien pueda decidir irse que en lugar de preguntarnos por qué ocurre, nos defendemos atacando, juzgando, señalando o, peor aún, culpando a otros. Fue por culpa de su pareja, su familia no lo supo ver, sus amigos lo dejaron solo. Y aunque a veces haya responsabilidades compartidas, no se puede reducir una decisión tan compleja a una causa única ni convertir el dolor de una persona en dardo contra otra. Esa reacción solo es reflejo de nuestra impotencia, de nuestra falta de herramientas emocionales para sostener algo que nos supera. También están los que, al no saber qué decir, optan por el silencio absoluto, como si hablar del suicidio fuera contagioso, como si nombrarlo pudiera provocar una oleada de imitaciones o un desmoronamiento general. Y sí, hay que tener cuidado, claro que sí, pero no hablar nunca ha salvado a nadie. Lo que salva es la escucha, la información bien tratada, la educación emocional, la prevención desde el alma y no desde el miedo. Y sin embargo, el tabú sigue. Las familias esconden el motivo, los medios lo omiten, las escuelas lo esquivan, los profesionales lo rodean con tecnicismos y así una y otra vez. Lo que debería visibilizarse se hunde en las sombras. Y hay otro fenómeno aún más cruel, cuando la sociedad idealiza al muerto y castiga al que queda, cuando se convierte al suicida en mártir, en ángel caído, en pobre víctima, y se carga de culpa a quienes estuvieron cerca, a quienes quizás dijeron que no, que basta, que ya no podían sostenerlo, que también eran humanos y que necesitaban salvarse ellos mismos. Entonces aparece la sombra del «podrías haber hecho más». ¿Cómo no lo vistes venir? ¿Cómo le dijiste eso justo antes? Como si todos tuvieran la responsabilidad de haber evitado el final, como si alguien hubiera tenido en sus manos la llave que lo salvaba. Pero la verdad es que nadie puede salvar a quien ya no quiere salvarse. Y nadie debería cargar con la culpa de una decisión ajena. Acompañar sí, estar sí, amar sí, pero vivir por otro, eso no se puede. Y aún así, quienes rodean a un suicida suelen cargar con el peso de la culpa, del juicio, del señalamiento social, como si se pudiera escribir una historia perfecta sin heridas, límites y sin errores. La sociedad también reacciona con indiferencia. Cuando el que muere no es famoso, no es joven, no es noticia, simplemente pasa a ser parte de una estadística, una línea más en un informe, una muerte más entre miles. Y así, el suicidio se vuelve invisible, pierde rostro, pierde nombre, historia. Y sin historia no hay aprendizaje, sin rostro no hay duelo colectivo, sin palabras no hay sanación. Es urgente revisar cómo miramos el suicidio como sociedad, porque no basta con evitarlo, hay que comprenderlo. No basta con lamentarlo, hay que prevenirlo con presencia. No basta con señalar, hay que escuchar
Y sobre todo, hay que dejar de hacer del suicidio un tabú o un espectáculo. Hay que devolverle su lugar humano, real, hondo, doloroso y posible. Solo así podremos crear un entorno donde el dolor no se esconda, donde las almas que sufren puedan pedir ayuda sin miedo al juicio, donde la vida vuelva a sentirse como algo compartido y no como una carga solitaria. Cuando alguien se va por su propia mano, no se va solo. Deja tras de sí una estela invisible de preguntas sin respuestas, de heridas abiertas, silencios que gritan, recuerdos que ya no podrán rehacerse. Porque el suicidio no muere solo en quien lo ejecuta, sino que estalla en todos los que quedan, en los que amaron, en los que estaban cerca y en los que se alejaron, en los que sabían y en los que no sabían nada. Cada uno, de pronto, se convierte en espejo de lo que fue, en intérprete forzado de señales, en juez involuntario de su propio papel en la historia. Y empieza el desfile de pensamientos que no cesa, la culpa que se mete en los huesos, ¿y si hubiera contestado esa llamada? ¿Y si no le hubiera dicho aquello? ¿Y si me hubiera dado cuenta antes? Como si el dolor del otro fuera responsabilidad directa, como si se pudiera haber hecho más, como si alguien hubiera tenido en sus manos la clave para detenerlo. Pero nadie la tiene, porque cuando una persona decide irse, lo hace desde un lugar tan íntimo, tan cerrado, tan oscuro, que incluso el amor más sincero puede no alcanzar a tocar. Los que quedan se sienten rotos, no solo por la pérdida, sino por la forma de la pérdida. Porque no es lo mismo una muerte por enfermedad, por accidente o por vejez, que una muerte elegida. El suicidio deja un vacío distinto, uno que se llena de interrogantes, de reproches, de secretos, miedo a hablar del tema, necesidad de entender lo que quizá nunca podrá entenderse. Es un duelo que no se cierra igual, que a veces ni siquiera comienza porque ni se permite. Y luego está el entorno, la gente que, sin maldad, pero con torpeza, pregunta lo que no debe, opina sin saber, especula, repite frases vacías como «está en un lugar mejor», «era su destino», «tenía que pasar». Pero lo cierto es que nada de eso consuela a quien está atravesando esa pérdida, porque lo que se ha roto no se arregla con palabras, y lo que duele no necesita explicaciones, sino presencia, ternura, verdad. Una verdad que diga, no estás solo en esto, no es tu culpa. No hay una forma correcta de vivir este dolor. Llora como necesites, duda como quieras, pero no te encierres. A veces los que rodean a quien se fue cargan con más de lo que pueden, porque no solo lloran la ausencia, sino que sienten la necesidad de justificarla, de entenderla, de explicarla a los demás. Y eso muchas veces es una forma de seguir castigándose. No se trata de encontrar sentido a lo que pasó, sino de crear sentido a partir de ello, no como homenaje morboso.
ni como huida del dolor, sino como acto de amor hacia los que aún están, hacia los que aún luchan, hacia los que hoy se preguntan si vale la pena seguir. El suicidio, por devastador que sea, puede convertirse también en semilla, no porque fuera necesario ni porque estuviera bien, sino porque su impacto puede abrir conversaciones que antes se evitaban, puede despertar conciencias, puede romper silencios, hacer que alguien, escuchando o viendo el eco de esa muerte, decida pedir ayuda, decida quedarse. Porque cada suicidio es también un mensaje, aunque nadie sepa descifrarlo del todo. Lo que nos deja un suicida no es solo su ausencia, nos deja también una tarea sagrada: recordar sin cargar, honrar sin justificar, comprender sin caer en el abismo y sobre todo vivir con más verdad, con más alma, más presencia, porque quizás si algo nos enseña una muerte así, es que la vida necesita ser mirada, escuchada y sostenida mucho más de lo que creemos. No hay castigo, no hay infierno, no hay condena, solo hay viaje, solo hay alma, solo una conciencia que al desprenderse del cuerpo recuerda lo que era, lo que es y lo que vino a vivir. Y si elige irse antes, no es porque falle, sino porque el contrato con esta experiencia dual ya no sostenía su propósito. Tal vez lo ha cumplido, tal vez lo ha recortado, tal vez ha decidido pausarlo, cambiar el ángulo, volver más adelante desde otra perspectiva. El suicidio desde los ojos del alma no es una tragedia definitiva, es una decisión profunda, compleja, a veces pactada, a veces reactiva, pero nunca inútil. Hay quienes creen que el alma del suicida queda atrapada, que se condena, que queda en pena. Y sí, hay experiencias de tránsito más densas, más dolorosas, especialmente cuando la muerte llega en medio del conflicto interior, de la confusión, del miedo, del apego. Pero no porque alguien la castigue, sino porque el alma trae consigo el eco de su estado al partir. Y ese eco necesita ser comprendido, diluido, sanado en planos más sutiles. No hay juicio, hay compasión. Hay guías, hay seres de luz que esperan, que acompañan, que contienen. Otras veces el alma parte en paz, con una claridad que los demás no entendieron. Parte porque ha visto lo que necesitaba ver, ha sentido lo que vino a experimentar, ha cerrado un ciclo sin que los de afuera lo comprendan. Y su regreso al origen es suave, limpio, lleno de comprensión. Porque no todo suicidio nace de la desesperación. Algunos nacen del despertar, de la certeza íntima de que ya no es aquí donde toca estar. Son pocos, sí, pero existe. Y cuando ocurre, el alma no se va rota, se va íntegra, se va completa. Y hay casos en los que el alma parte con dolor, pero al llegar al otro lado comprende, ve la totalidad,
sabe lo que no sabía y recuerda. Y desde ahí reconfigura. Puede elegir volver, puede elegir ayudar desde otro plano, puede quedar como guardián de quienes amó, o puede susurrar a través de los sueños, de las corazonadas, de los silencios que emocionan sin razón aparente. Porque el alma no se pierde, el alma se transforma, se expande, se recoloca en el tejido infinito de la existencia. Lo que desde aquí parece ruptura, desde allá puede ser liberación. Lo que aquí se vive como drama, allá se contempla como movimiento. La dualidad nos hace creer que esto es todo, que este cuerpo, esta vida, este nombre, este tiempo, son lo único que hay. Pero el alma sabe que no. Sabe que este plano es solo una fracción, un aula, un escenario. Y cuando ya no resuena con el personaje, cuando el aprendizaje se vuelve estéril o insoportable, puede decidir marcharse. Consciente o inconscientemente, lo elige. Y ese elegir no la hace menos digna, menos valiosa, menos sagrada. No podemos saber con certeza qué pasa después de la muerte, pero sí podemos sentir, si nos abrimos, que el amor no se corta, que la conexión permanece, que hay algo del alma que partió que sigue tocándonos, hablándonos, envolviéndonos. A veces quien se va despierta más almas que quien permanece toda la vida dormido. A veces una sola muerte voluntaria moviliza más conciencia que 1000 vidas automáticas. Y eso no glorifica el suicidio, solo nos invita a no encerrarlo en la jaula del miedo o del dogma. Porque desde el alma todo es experiencia, todo es oportunidad, es camino. Y aunque duela, aunque no lo entendamos del todo, aunque nos quedemos con preguntas, lo que importa no es cómo partió, sino cómo seguimos nosotros vibrando después de su partida. Continuará. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Si deseas acompañarnos también desde Podimo, tienes 30 días gratis con mi enlace. Cada escucha en Podimo ayuda a mantener vivos los proyectos de ACRA. Lo encontrarás al final de la descripción. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.